Ahmed estaba sentado en la cama de su pequeño dormitorio, con 65 años a cuestas, mirando el techo mientras el reloj marcaba las 3:00 de la mañana. La luz tenue de la luna se filtraba por las cortinas y un silencio pesado llenaba la habitación. A pesar de sentirse agotado después de un largo día, el sueño se le escapaba. Sus pensamientos giraban sin control, preocupaciones sobre el trabajo, recuerdos del pasado y un cansancio que no parecía traducirse en descanso. Con el paso de los años, Ahmed había notado cómo dormir se había vuelto más difícil. Se acostaba con la esperanza de un sueño reparador, pero terminaba despierto, contando las horas hasta el amanecer. ¿Por qué me pasa esto?, se preguntó, en voz baja, frustrado por esta lucha nocturna. Mientras se recostaba, intentando calmar su mente, un recuerdo cruzó su mente. Había escuchado en un programa de radio que ciertos alimentos podían ayudar a dormir mejor, especialmente para personas de su edad. Entre ellos, las cerezas ácidas destacaban por su contenido natural de melatonina, la hormona que le decía al cuerpo que era hora de descansar. También recordaba que contenían antioxidantes llamados antocianinas, que reducían la inflamación y ayudaban a relajar el sistema. Intrigado, Ahmed decidió probarlo. Se levantó con cuidado, caminó descalzo hacia la cocina y abrió la nevera. Allí estaba el jugo de cereza ácida 100% natural que había comprado el día anterior, después de leer sobre sus beneficios en un artículo. Con un vaso pequeño en la mano, Ahmed sirvió el jugo, su color rojo intenso brillando bajo la luz de la cocina. Siguiendo el consejo que había escuchado, lo bebió lentamente, dejando que el sabor ácido y ligeramente dulce se asentara en su paladar. Regresó a la cama, se acostó y esperó. Pasó una hora, y para su sorpresa, sintió cómo su mente comenzaba a calmarse. Los pensamientos caóticos se desvanecían, reemplazados por una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sus párpados se hicieron pesados, y pronto se hundió en un sueño profundo. Por primera vez en semanas, Ahmed durmió toda la noche sin despertarse, y cuando el sol salió, se levantó con una energía renovada, como si hubiera recuperado algo perdido. Sentado en la mesa de la cocina con una taza de té, Ahmed reflexionaba sobre lo que había pasado. La simple acción de tomar un vaso de jugo de cereza ácida había cambiado su noche. Recordó que un estudio mencionado en el programa de radio indicaba que las personas mayores que consumían este jugo 2 veces al día aumentaban su tiempo de sueño en más de 1 hora. No era solo caer dormido más rápido, sino quedarse dormido más tiempo y despertar sintiéndose descansado. Para Ahmed, esto era transformador. Decidió que haría de esta bebida una parte de su rutina nocturna, tomándola cada noche 1 hora antes de dormir. La consistencia, pensó, era la clave para que su cuerpo se acostumbrara. Mientras miraba por la ventana, viendo cómo el día comenzaba en su tranquilo vecindario, Ahmed sintió una chispa de esperanza. Este pequeño cambio podría ser el inicio de una vida más descansada. Sin embargo, su mente ya estaba pensando en el siguiente paso. Había oído hablar de otra fruta, el kiwi, que también ayudaba a conciliar el sueño más rápido. Con una sonrisa, decidió que lo probaría pronto. Tal vez, pensó, esta búsqueda de un sueño mejor lo llevaría a descubrir más sobre sí mismo y su bienestar. Con ese pensamiento, se levantó para empezar el día, sintiéndose más ligero y con ganas de explorar estas nuevas posibilidades que la naturaleza le ofrecía. Ahmed se sentía renovado esa mañana, algo que no había experimentado en mucho tiempo. El sol brillaba suavemente a través de las cortinas y por primera vez en semanas no se había despertado en medio de la noche mirando el techo. La noche anterior, gracias al jugo de cereza ácida, había dormido profundamente y su cuerpo parecía agradecérselo con una energía tranquila. Mientras tomaba su té matutino, Ahmed reflexionaba sobre cómo un cambio tan pequeño había hecho una diferencia tan grande. Sin embargo, su mente ya estaba en el próximo paso. Recordó haber oído que el kiwi, esa pequeña fruta verde, podía ayudar a conciliar el sueño más rápido y mantenerlo durante más tiempo. Decidió que esa noche lo probaría. Después de un día tranquilo, Ahmed fue al mercado local en su vecindario.
Caminó entre los puestos, saludando a los vendedores, con una sonrisa, y finalmente encontró un montón de kiwis frescos. Eligió 2, asegurándose de que estuvieran maduros pero no demasiado blandos, como había leído que era lo ideal. Al llegar a casa, los colocó en un pequeño cuenco sobre la mesa de la cocina. Había aprendido que el kiwi era rico en antioxidantes, como la vitamina C y E, pero lo que más le interesaba era su capacidad para aumentar la producción de serotonina, una sustancia que su cuerpo convertía en melatonina, la hormona del sueño. Un estudio que había mencionado el programa de radio indicaba que comer 2 kiwis 1 hora antes de acostarse podía reducir el tiempo necesario para dormirse en un 35%, algo que para Ahmed sonaba como un milagro. Alrededor de las 8:30 de la noche, Ahmed peló los kiwis con cuidado, dejando al descubierto su interior verde brillante salpicado de pequeñas semillas negras. Los cortó en trozos pequeños y los comió lentamente, disfrutando de su dulzura suave y refrescante. El sabor le pareció reconfortante, casi como un postre natural, pero sin la pesadez del azúcar. Había leído que el kiwi también calmaba la digestión, algo que podía influir en la calidad del sueño más de lo que la gente pensaba. Con el estómago tranquilo, Ahmed sintió cómo su cuerpo comenzaba a relajarse, como si estuviera preparándose para el descanso. Se recostó en su cama, apagó la luz y esperó. En menos de 20 minutos, sus ojos se cerraron y se deslizó en un sueño profundo y sin interrupciones. A la mañana siguiente, Ahmed despertó con una sensación de ligereza. No solo había dormido rápido, sino que también había permanecido dormido toda la noche, algo que no le sucedía con frecuencia. Se dio cuenta de que el kiwi no solo lo ayudó a dormirse más rápido, sino que también mejoró la calidad de su sueño. Recordó que el programa había mencionado que las personas que comían kiwi regularmente dormían un 13% más de tiempo, y ahora lo creía. Mientras desayunaba, Ahmed pensó en cómo estas pequeñas frutas habían convertido su hora de dormir en algo que esperaba con ilusión, en lugar de temerla. Decidió incluir el kiwi en su rutina nocturna, tal vez alternándolo con el jugo de cereza ácida para mantener la variedad. Mientras miraba por la ventana, Ahmed sintió que estaba en el camino correcto para recuperar un sueño reparador. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a pensar en el siguiente alimento que había mencionado el programa: las almendras. Había oído que eran ricas en magnesio, un mineral que relajaba los músculos y calmaba el sistema nervioso, perfecto para un descanso profundo. Con ese pensamiento, Ahmed planeó su próxima noche, emocionado por descubrir cómo este nuevo alimento podría ayudarlo a mejorar aún más su sueño. Ahmed despertó con una sensación de calma que se estaba volviendo familiar. La noche anterior, gracias a los kiwis, había dormido rápidamente y sin interrupciones, algo que le llenaba de esperanza. Mientras tomaba su té matutino, reflexionaba sobre cómo pequeños cambios en su dieta estaban transformando sus noches. Su cuerpo se sentía más descansado y su mente más clara. Sin embargo, sabía que aún había espacio para mejorar. Recordó que el programa de radio había mencionado las almendras como otro alimento poderoso para el sueño, especialmente por su contenido de magnesio, un mineral que relajaba los músculos y calmaba el sistema nervioso. Ahmed decidió que esa noche probaría este nuevo aliado para un descanso aún más profundo. Durante el día, Ahmed fue a la despensa y encontró un pequeño frasco de almendras que había comprado hace unas semanas. Las había ignorado hasta ahora, pero después de escuchar sobre sus beneficios, estaba ansioso por probarlas. Había aprendido que las almendras no solo eran ricas en magnesio, sino que también contenían grasas saludables y un poco de proteína, lo que ayudaba a estabilizar el azúcar en la sangre durante la noche. Esto era importante, porque a menudo se despertaba a medianoche sintiéndose inquieto sin saber por qué. El programa había mencionado que un puñado pequeño, alrededor de 1 onza, era suficiente para notar una diferencia con el tiempo. Ahmed tomó un puñado y lo dejó en un platito, listo para la noche. Alrededor de las 9:00 de la noche, Ahmed se sentó en su sala de estar con las almendras y una taza de té de manzanilla, otro hábito relajante que había considerado incorporar. Mientras masticaba lentamente las almendras, disfrutó de su sabor crujiente y ligeramente salado.
Sintió como su cuerpo se relajaba con cada bocado, como si el magnesio estuviera trabajando para aliviar la tensión acumulada en sus músculos. También notó que no sentía hambre ni ansiedad, algo que a veces lo mantenía despierto. Tamísimas almendras con sus grasas saludables parecían mantener su energía estable, evitando los altibajos que podían interrumpir su sueño. Después de terminar, se dirigió a su cama, apagó la luz y se recostó, esperando ver si este nuevo alimento cumpliría su promesa. Para su deleite, Ahmed se durmió sin esfuerzo. Esa noche no se despertó ni una sola vez, y cuando el sol salió, se sintió más descansado que nunca. Las almendras habían hecho su magia, ayudándolo a relajarse física y mentalmente. Recordó que el programa había mencionado que el magnesio era especialmente útil para personas mayores que sufrían de insomnio o despertares frecuentes, y ahora entendía por qué. Su cuerpo parecía haberse recuperado de verdad durante la noche, y no había sentido ese nerviosismo que a veces lo despertaba. Ahmed sonrió mientras desayunaba, agradecido por estos pequeños descubrimientos que estaban cambiando su vida. Mientras miraba por la ventana, Ahmed pensó en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Las cerezas ácidas, el kiwi y ahora, las almendras habían transformado sus noches en momentos de paz. Sin embargo, su curiosidad no se detenía. Recordó que el programa había hablado de los plátanos como otro alimento que podía ayudar a un descanso más profundo, gracias a su contenido de triptófano, un aminoácido que promovía la producción de serotonina y melatonina. Ahmed decidió que probaría los plátanos la próxima noche, emocionado por seguir explorando cómo estos alimentos simples podían devolverle el sueño que tanto había extrañado. Ahmed se despertó con una sensación de gratitud que se había vuelto más familiar con cada día que pasaba. La noche anterior, las almendras habían trabajado su magia, permitiéndole dormir sin interrupciones y despertarse sintiéndose verdaderamente descansado. Mientras tomaba su té matutino, reflexionaba sobre cómo estos pequeños cambios en su dieta, cerezas ácidas, kiwis y almendras, habían transformado sus noches de insomnio en momentos de paz. Sin embargo, sabía que aún había un alimento más en la lista que quería probar: los plátanos, que según el programa de radio, eran ricos en triptófano, un aminoácido que ayudaba a producir serotonina y melatonina para un sueño más profundo. Ahmed decidió que esta sería su última prueba, completando su viaje hacia un descanso reparador. Después de un día tranquilo, Ahmed fue a la cocina y tomó un plátano del frutero. Eligió uno que estaba justo en su punto, con la piel amarilla, y solo unas pocas manchas marrones, como había aprendido que era ideal para aprovechar el triptófano sin un exceso de azúcar. Había leído que los plátanos no solo contenían este aminoácido, sino también potasio y magnesio, que relajaban los músculos y preparaban el cuerpo para el descanso. Cortó la mitad del plátano, siguiendo el consejo de consumirlo 30 a 60 minutos antes de acostarse, y lo comió lentamente, saboreando su dulzura natural. Decidió combinarlo con un pequeño vaso de leche tibia, recordando que la leche también contenía triptófano y podía potenciar el efecto calmante. Mientras comía, Ahmed sintió cómo su cuerpo comenzaba a relajarse. El triptófano en el plátano y la leche parecía iniciar una cascada de calma en su cerebro, promoviendo la producción de serotonina que lo hacía sentir bien, y luego de melatonina que lo preparaba para dormir. La leche tibia, con su suave calidez, añadió un toque de confort emocional, recordándole noches lejanas de su infancia cuando todo parecía más simple. Terminó su pequeño ritual nocturno, apagó las luces y se recostó en la cama, dejando que la tranquilidad lo envolviera. En cuestión de minutos, se durmió profundamente, y esa noche soñó con paisajes serenos, algo que no había experimentado en años. A la mañana siguiente, Ahmed despertó sintiéndose renovado y lleno de energía. No solo había dormido bien, sino que también sintió que su cuerpo y mente estaban en armonía. Se sentó con su té, mirando por la ventana mientras el sol iluminaba su tranquilo vecindario, y reflexionó sobre su viaje. Las cerezas ácidas le habían dado un sueño más largo, los kiwis lo ayudaron a dormirse más rápido, las almendras calmaron su cuerpo, y ahora los plátanos completaron el círculo, ofreciéndole un descanso profundo y natural. Ahmed entendió que no se trataba solo de los alimentos, sino de la intención detrás de ellos: crear un ritual que le dijera a su cuerpo que estaba bien descansar. Con este último paso,
Ahmed sintió que había encontrado el equilibrio que buscaba. Decidió mantener estos alimentos como parte de su rutina nocturna, alternándolos según el día y combinarlos con otros hábitos relajantes, como beber té de manzanilla o apagar las pantallas antes de dormir. A sus 65 años, el sueño ya no era un misterio ni una lucha. Había aprendido a escuchar a su cuerpo, a nutrirlo con alimentos simples y naturales, y a darle el espacio para descansar profundamente. Ahmed sonrió, agradecido por este viaje que le había devuelto noches de paz y días llenos de energía. Con un corazón ligero, cerró este capítulo de su vida, sabiendo que el sueño reparador estaba ahora a su alcance, noche tras noche.